Nehemías capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de un tema que le puse por título resoluciones y no solo intenciones. Resoluciones y no solo ¿qué? Intenciones. ¿Cuántos saben que estamos terminando el año? Y siempre cuando terminamos un año y nos preparamos para iniciar el siguiente, pues hay muchas personas que evalúan cómo fue su año, ¿no? Entonces hacemos una pequeña, o sea, hace una pequeña diagnóstico de cuál fue el resultado y hacemos siempre, miramos hacia atrás y decimos, bueno, gloria a Dios, esto se logró, tal vez esto no se logró. Algunas otras personas quedan frustradas porque tal vez tenían muchos planes y no se logró mucho y entonces es bueno evaluar, hermano, es bueno hacer una evaluación. Este es el tiempo de hacer evaluaciones. Y no solo porque es diciembre, porque es el último mes del año, sino porque siempre tenemos que estar evaluándonos cómo nos está yendo. Aquí por lo menos vemos en la lectura de hoy de Nehemías. Nehemías, les cuento que Nehemías fue un copero, ¿cierto? Fue un copero del rey Artajerjes, ¿sí? Y en el tiempo de Nehemías ocurrió que el pueblo había sido llevado cautivo a, a Persia, había sido llevado a Babilonia, luego pues, los persas vencieron a los babilonios y luego fueron los persas los que tuvieron allá. Pero en ese tiempo, pasados 70 años, precisamente los persas permitieron que los judíos volvieran otra vez a Jerusalén. Y había gente que quedó en Jerusalén, pero gente que no representaba un peligro para los babilonios, gente que, digamos, no era instruida, entonces los dejaron allá, pero esa gente estaba pasando una necesidad que usted no se puede imaginar, una necesidad tremenda, porque los babilonios cuando llegaron a conquistar a Jerusalén, pues derribaron el muro y quemaron el templo y quedaron todos mal. O sea, hubo una cosa terrible. Y entonces, cuando volvieron los judíos, el primero que volvió fue un hombre llamado Zorobabel. Y Zorobabel, el Señor le puso en su corazón reconstruir el templo. Reconstruyó el templo, llegó hasta cierto punto, y luego una segunda expedición vino con un hombre llamado Esdras. Esdras, ahí está el libro de Esdras, y entonces el plan de Esdras era trabajar en el corazón de las personas. Y entonces trabajó en el corazón de las personas, dándoles ánimo y esto, y volviéndolos a la palabra del Señor. Y la tercera grupo que volvió fue uno que fue liderado por Nehemías. Y Nehemías, aquí este relato tenía como propósito reconstruir las murallas que rodeaban Jerusalén. Entonces, a la vista de todo esto, pues encontramos que históricamente, pues ya tenemos un templo reconstruido en Jerusalén, pero solo escombros están rodeando la ciudad. Y obviamente resta mucho por hacer, mucho por hacer. O sea, una ciudad sin muros es una ciudad totalmente vulnerable al ataque de enemigos. Por eso era necesario reconstruir los muros de la ciudad. Y entonces por eso también el Señor levanta a un hombre llamado Nehemías. Nehemías es el gran guía, el que guía la tercera y última expedición de judíos repatriados de Persia. Y a pesar de que el Señor le puso una tarea de reconstruir los muros, él tuvo oposición. Diga conmigo oposición. O sea, cuando Dios nos pone una tarea, recuerde usted que el diablo se va a levantar y el diablo va a hacer todo lo posible por oponerse al propósito que Dios ha depositado en usted. Escuché, por ejemplo, entre las preguntas que hizo la pastora, que algunos decían, yo oro y mi propósito para este año es que mi familia sea salva. Quiero que mi familia sea salva, quiero tener bendición económica, quiero tener holgadez económica. Y esos propósitos, créanme, amados hermanos, están entre las voluntades del Señor. Créalo, Dios tiene esa voluntad para usted y para mí. Entonces podemos tener un propósito, un sueño, ¿cierto? Y entonces Nehemías vino con un grupo de albañiles de Persia, incluso gente que estaba ya mismo viviendo en Jerusalén, y esta gente tuvo oposición.
una oposición terrible, una oposición recia, y eso no impidió, mi amado hermano, que terminaran la obra. O sea, muchas personas ante la primera situación adversa deciden botar la toalla y decir esto no es lo mío. Pero lo que nos enseña la Escritura es que a pesar de que haya oposición, si tú crees en el Señor, tú vas a terminar lo que Dios te puso. Bien, y es así que Nehemías termina la labor de reconstruir los muros de Jerusalén en un plazo de 52 días. Imagínese usted cuánto demoran aquí en la ciudad a tapar un hueco. Imagínense usted. Demoran meses, demoran años, pero aquí 52 días demoraron reconstruyendo toda una muralla. Y entonces, algo que nos enseña la Escritura también es que el celo de Nehemías se extiende no solo a reconstruir la ciudad, sino también a reformar su ciudadanía, una tarea que demandaría liderazgo, un liderazgo inspirado. Bien, hermano, yo quiero decirle algo. Esta palabra nos inspira a que todos tenemos que ser conscientes de que somos líderes donde Dios nos puso. Usted es un líder, porque usted es una persona conocedora de la palabra. Usted dirá, pastor, pero yo como no tengo elocuencia, no tengo esa facilidad de palabra. Pero yo le voy a decir una cosa, por el hecho de que usted está viniendo a la iglesia, por el hecho de que usted tiene el Espíritu Santo, por el hecho de que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted ya es un líder donde Dios lo puso. Es decir, usted conoce la palabra del Señor. Y fíjese qué tremendo porque en el caso de Jerusalén, aquí vemos aquí una cosa que el templo brillaba de esplendor, pero los muros estaban en ruinas, estaban en escombros, y a pesar de que Nehemías tenía un oficio que era muy digno. Imagínense que Nehemías, antes de empezar esta tarea, pues él ostentaba un oficio llamado copero. ¿Y quién era un copero? Mi amado hermano, copero era una persona de confianza del rey. Así que este hombre tenía una posición económica, tenía una posición social, algo que estaba bien. O sea, podría pensar, ¿para qué me incomodo? Yo voy a limitarme solamente a orar por los pobres de Jerusalén y ahí hasta ahí llego yo. Pero fíjese que ese no fue el caso de Nehemías, porque Nehemías apenas se hubo enterado de las ruinas del muro, de los muros de Jerusalén y de que las personas allí estaban pasando por una situación muy difícil. Él no dijo, bueno, voy a estar orando, sino que inmediatamente se metió en oración. Él se puso en oración, no porque el Señor mandara a otras personas allá, sino para que Dios lo capacitara a él, para que lo empoderara y también para que le diera sabiduría para hacer la tarea. ¿Ya cuántas personas sabían que los muros están derribados de Jerusalén? Pero ¿cuántas personas en realidad tuvieron buenas intenciones de reconstruirlo, pero nunca lo llegaron a hacer? Y entonces el ejemplo de Nehemías nos enseña dos cosas importantes. Número uno, nos enseña que no solamente hay que tener buenas intenciones para hacer algo, sino que en segundo lugar hay que tener resolución para hacerlo. Y este es uno de los principios tremendos que hay en la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia con detenimiento, por ejemplo, léete por favor conmigo Mateo 7:21, vete a la Biblia, por favor, Mateo 7:21, vas a encontrarte que el Señor, hablándole a un grupo de fariseos, le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hermanos, tenemos una realidad acá, que hay muchas personas que son conscientes, que tienen buenas intenciones, que por fin para este año van a meterse a estudiar un discipulado, que por fin para este año van a que deciden crecer espiritualmente, que van a leer la Biblia en un año, que van a por fin a comprar una casa, que van a ahorrar, que van a ir al gimnasio, no sé. Cualquier sea el plan que tú tengas, yo te quiero decir una cosa, ese plan tiene que llevarse a cabo. Diga conmigo, esa decisión tengo que llevarla a una resolución. Amén, ¿lo tiene o no lo tiene? Gloria al Señor. Y entonces vean ustedes, que, amados hermanos, que estamos en un tiempo de cierre precisamente ahora. 2024 se está yendo, ¿cierto? Y esto nos indica dos cosas. Número uno, tenemos que evaluar qué fue lo bueno y qué fue lo no tan bueno que ocurrió en este año. Tenemos que hacer evaluaciones. Yo sé que a veces las evaluaciones son pesadas. Y a veces uno no quisiera reconocer que uno no lo hizo. Pero uno tiene que hacerlo.
Porque tal vez tú no lo hiciste, no porque no quisieras, sino porque buscaste fuerza en el lugar equivocado. Tal vez tú comenzaste este año 2024 poniéndote la firme propósito, voy a leer la Biblia en un año, voy a tener una vida de oración a continuo, pero y llegaste hasta los primeros 15 días de enero y se te falló, se te acabó la pila. Pasaron 12 días y ya no vuelvo a leer la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Pasa o no pasa eso? Gente que entra a estudiar y deserta en la mitad de la carrera, gente que entra con un buen propósito, con fuerza, pero ¿por qué fallan? La respuesta a esta pregunta está en que ellos fallan porque no dependen de la fuerza de Dios, sino dependen de sus fuerzas, dependen de sus estados de ánimo. Ahora, cuando yo tengo en cuenta que estoy en un tiempo de cierre y que tengo que evaluar y que tal vez tengo que reconocer que he tenido fallos y también he tenido logros, esto me va a ayudar también para planear objetivos claros, medibles y cuantificables para este año que va a empezar 2025. Hay diferentes áreas que nosotros tenemos que evaluar. Por ejemplo, el área matrimonial. ¿Cómo está nuestra área matrimonial? ¿Hemos crecido como matrimonio? ¿Qué nos falta? ¿Qué fallado? ¿Qué falló en este año para que no tuviéramos un matrimonio como pensamos? ¿Qué tal tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Evalúa cómo fue este año. ¿Fue la misma relación que hace el 2023? ¿Has crecido? ¿Les has enseñado algo? ¿Les has dejado un legado? ¿Ellos aprenden más ahora, saben más orar, saben más depender de Dios que el año pasado? Evaluemos, hermanos, a nivel laboral, ¿qué hemos hecho a nivel laboral? ¿Qué hemos hecho a nivel espiritual? ¿Qué hemos hecho a nivel ministerial? ¿Este será por fin el año que me comprometo a servirte, Señor? ¿O queda simplemente en puras buenas intenciones? Y como decía alguien, decía, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. En realidad, cuando leemos Mateo 7:21, lo que está diciendo el Señor aquí en este pasaje, está diciendo que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que mirar esas diferentes áreas, el matrimonio, el trabajo, el ministerio y aún las vacaciones, porque ¿cuántos saben que también podemos ir de vacaciones? ¿Cierto? Pídale al Señor. Hay gente que quiere ir de vacaciones, pero no ahorra para las vacaciones. Yo no. No, yo quiero ir a vacaciones, pero ahorre porque no tenemos un plan. Ve, hay gente que está cansada económicamente porque somos desorganizados económicamente hablando. Pueden tener un buen trabajo, pero si usted no distribuye bien ese dinero que le recibe, primero déselo a Dios, la parte del Señor, sepárela. Segundo, separe una porción para ahorrar. Y tercero, vienen las necesidades, supla las necesidades y ahí sí viene todo lo demás. Dese cuenta cuando usted pone en orden las cosas y lleva esa disciplina, usted va a darse cuenta que empieza a disfrutar de cosas que usted antes no disfrutaba. Cuando yo estaba trabajando en una empresa de gaseosas, tal vez ustedes me conocieron allí, y yo trabajé en las gaseosas y ganaba un buen sueldo, mi amado hermano. Era representante de ventas y en aquel tiempo uno usaba vestido de paño. En la dotación era Arturo Calle, eso era Arturo Calle vestido de paño, bien bonito, uno bien elegante, bien perfumado, con gel en el cabello, bien elegante, llegaba uno allá y uno marcaba la diferencia y así le llegaba el sueldo a uno. Pero cuando usted no tiene claras las cosas, aún tenga un buen sueldo, usted se le puede ir como el agua entre los dedos. Créame que en 5 años que trabajé en esa empresa, no disfruté nada de esa plata. Primero porque los turnos eran de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Nunca la disfruté. Y segundo, no disfruté, no sé por qué, pero nunca vi. Yo le dije, Señor, yo quiero trabajar en algo que tenga que ver contigo. Y el Señor me abrió la puerta, me escuchó y entré a una empresa llamada Palabritas. Palabritas es una empresa de tarjetería, de inspección social. Y entré con un sueldo mínimo de aquella época que era como 260,000 pesos de aquel tiempo. Mientras que en la otra empresa ganaba 2 millones de pesos. Y oiga, créame hermano, empezamos a disfrutar el sueldo de 260,000 pesos y no el de 2 millones. Por fin compré plancha, por fin se compró una mesa de plancha, por fin se compró una cosa, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué pasó acá? Ocurrió que mi fe fue colocada en el lugar correcto. No depender en mí mismo, sino depender del Rey de Gloria.
Pero cuando dependí del Rey de Gloria, vino una segunda instancia y es que empecé a organizarnos. Y para eso mi esposa es espectacular porque ella sabe administrar muy bien. Ella administra muy bien, es excelente. Ella maneja un cuaderno, lleva las cuentas claras y esto y lo otro y nunca se descuadra en un peso. ¿Sabe una cosa? Eso nos debe enseñar que a todos podemos hacerlo también. Y entonces vean ustedes que puede que usted no tenga un trabajo muy bien remunerado, pero si usted es organizado, le voy a decir, usted va a disfrutar del bien de la tierra. Hay diferentes áreas, el Señor quiere que usted empiece a dar tamaños de fe, pasitos de fe. La fe, mi amado hermano, no es una proclamación solamente verbal de que usted cree en Dios y que Dios es poderoso y que Jesucristo es el Señor, sino que la fe es práctica. Diga conmigo, la fe es práctica. Y entonces el Señor está demostrando acá que si no, el que hace la voluntad del Señor. Y entonces para poder hacer cosas grandes para este 2025, la fe es aprender a dar pasos pequeños, aprender a planear, aprender a ejecutar, a hacer. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo podemos proyectarnos para hacer la voluntad del Padre? Y aquí vemos a un Nehemías, mi amado hermano, que tampoco tenía la idea porque él era copero, no era constructor. Era la persona de confianza del rey, era el confidente del rey. Cuando el rey tenía algún problema, se lo comunicaba era el copero y el copero lo aconsejaba. Cuando había alguna decisión que tomar, el rey acudía a su copero y ve, yo tengo este problema. Pero el copero también tenía una función de probar los alimentos del rey antes de que éste los probara por si estaban envenenados. O sea, pero un día Nehemías dijo, Señor, de una necesidad tremenda allá en Jerusalén, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Yo le voy a decir una cosa. Nehemías, Dios le dio la sabiduría. A cada oración que Nehemías elevó, Dios le respondió. Y yo le voy a decir una cosa. Usted y yo tenemos que aprender a orar con propósito en esto que queda de este año. Aprendamos a orar con propósito por los proyectos del otro año. Por ejemplo, este sobre que la pastora nos acaba de mencionar, cumple ese propósito. Y usted va a encontrar que el sobre es como una enseñanza bíblica acá. Porque usted dice, aquí dice, queremos comenzar el 2025 sembrando esperanza. Amén, siguiendo los siguientes principios para cultivar nuestro futuro. Número 1, primera ley, primer principio, para cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos quieren cosechar? Para cosechar primero tienes que sembrar. Aló, los que tienen cultivos por acá, los que saben de campo saben eso, ¿no? Se tiene que empezar a sembrar y cultivar, porque sembrar y cultivar no es lo mismo. Sembrar es que siembra la semilla, pero cultivar es cuidarla, es regarla, es quitarle los maleza, es abonarla, es estar pendiente. Y es algo que la gente no entiende. Nehemías tenía que saber que no se debía conformarse solo con tener buena intención, sino que tengo que empezar a sembrar, tengo que hacer algo. Este es el primer principio. Aprende a cosechar. Cosecha. Cosecha. Aprende a sembrar, perdón. Siembra. Paso número 2. Para proyectarnos, debemos aprender a que tenemos que sembrar con perseverancia. Diga conmigo perseverancia. O sea, usted puede venir motivado y decir, Señor, yo voy a sembrar. Me refiero a esto en el ámbito económico también. Porque hay muchas personas que diezman una vez, pero no vuelven a diezmar más. O sea, lo que hizo fue, el diezmo es como el arado que prepara el terreno para la semilla. Amén. La semilla es la ofrenda. Hay muchas personas que siembran, que la aran el terreno una vez, pero no siembran. ¿Qué pasa cuando usted prepara el terreno y no siembra? Pues nada, no pasa nada. Y hay personas que siembran la semilla, pero sin preparar el terreno. Es decir, ofrendan, pero no diezman. ¿Qué pasa cuando usted siembra una semilla sin haber preparado el terreno? Pues vienen las aves del cielo, se la comen. Viene la maleza, viene todo, y pues tampoco hay fruto. O sea, no hay cosecha si no se hacen las dos cosas. Entonces siembra con perseverancia. Número 3, no esperes que otros siembren por ti.
No esperes que otros siembren por ti. O sea, hay gente en la familia que dice, este es mi diezmo familiar. Y entonces toman el sobre y regularmente son las mujeres las que son muy fieles y entonces están acá, familia, pajarito, no sé qué. Y acá siembran y solamente es ella la que siembra, pero el esposo no puso ahí nada, los hijos no pusieron nada. No se puede llamar eso. Entonces vamos a ver que Dios tampoco va a prosperar de esa manera. Cada uno en particular tenemos que aprender a darle al Señor porque la relación con Dios es personal. Es personal. Porque la pastora decía, ¿cuántos hemos recibido bendición este año? Todos. Y si llevamos una lista acá, no acabaríamos. No, tenemos que ser conscientes. Entonces, no esperes que otros siembren por ti. Principio 4 es que prepara la tierra donde vas a sembrar. Prepara la tierra donde vas a sembrar. Amén. Y cuando venga esa cosecha, honra al Señor con las primicias. ¿Qué es las primicias? El primer fruto. El primero. Lo primero que llega de la cosecha. Amén. Eso lo hacían los israelitas, mi amado hermano. Y entonces dice que para iniciar este año nuevo con gratitud, tenemos que aprender a darle al Señor lo mejor de nosotros, porque Él dio lo mejor de sí mismo. Amén. Aprendamos a darle gracias al Señor. Entonces, la pregunta es, entonces, pastor, ¿cómo entonces aprenderé a proyectarme para este año? ¿Cómo puedo yo ser una persona que hago la voluntad del Padre? Bueno, tú debes saber que regularmente el ser humano está planificado para vivir entre 80 a 80, no, 85, 90 años, 95 años. Bueno, el tiempo que Dios tenga contemplado para ti, aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cómo debo vivir esa fe durante ese periodo de tiempo? ¿Sí? ¿Cada cuánto debo hacer una evaluación de mi vida? Y la evaluación siempre uno tiene que hacerla. Note algo que la Biblia nos enseña que cuando Dios hizo todo lo que existe, Él empezó a evaluar. Usted mira Génesis capítulo 1, dice que hizo, el primer día hizo, vio, y vio que Dios era, bueno, vio, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Vio significa que él verificó, evaluó que era bueno. Y así lo hizo por 6 días. Lo que significa que nosotros, si queremos tener prosperidad en todo el sentido de la palabra, tenemos que aprender a ser cortes de cómo estamos, de cómo nos está yendo. En todas las áreas que le acabo de mencionar, el matrimonio, los hijos, la economía, el trabajo, el ministerio, donde Dios te dio confianza, tú tienes que evaluar siempre. Y no pienses jamás que dice, no, esto ya no se hizo nada, deja ese pensamiento. Dios no te diseñó para eso, porque Dios te llena a ti con su poder y su palabra, amén. Entonces, empieza a dividir tu vida en periodos de tiempo, puede ser meses, quinquenios, o puede ser, no sé, y evalúa si en realidad estás creciendo, si en realidad estás cumpliendo la tarea del Señor. La palabra clave aquí en Mateo es hacer, hacer. Entonces, fíjense que no solo el hacer no me habla de que solo lo intenté. Es que yo lo intenté, pero no me funcionó. O solamente tener unos buenos deseos, sino que el Señor está diciendo, yo bendigo no al que tiene buenas intenciones solamente, no al que tiene buenos deseos, sino que yo bendigo es al que ejecuta lo que yo le mandé a hacer, al que hace, ¿cierto? Entonces la idea, llamado hermano, es que aprendamos a cerrar ciclos, aprendamos a cerrar ciclos en la vida, ¿cierto? Hay ciclos, por ejemplo, el Señor nos dice, bueno, este periodo no lo pudimos hacer, pero vamos a evaluar qué nos faltó y y qué debemos hacer para cambiar. Entonces hacemos esa división de nuestra vida, este tiempo, de este año, ¿cierto? Y en ese día entonces vamos a empezar a hacer los ajustes necesarios que nos lleven precisamente a lograr esa meta que Dios nos ha designado. Entonces, por eso, mi amado hermano, la idea con todo eso es que cuando tú te mueras, porque ¿cuántos de los de aquí se van a morir algún día? Es que usted cuando se presente al Señor no tenga vergüenza, que no agache la cabeza, sino que usted pueda decirle, Señor, lo que tú me mandaste a hacer, yo lo hice. Amén. Que usted pueda hablar como el apóstol Pablo dijo una vez, he acabado la carrera, hice lo que tú me mandaste a hacer. Por lo demás me está
reservada una corona de vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, si usted mira Mateo 7:24 más adelante, te hace cuenta que vuelve el Señor y vuelve y recalca lo mismo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es que tenga solo la intención, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Pero usted luego ve más adelante que cuando viene el otro dice, pero el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿le compararé a quién? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y fíjate algo interesante, este ejemplo que nos está poniendo del Señor Jesús aquí en el Sermón de la Montaña, nos dice que casa puede representar cualquier cosa en tu vida. Casa puede ser tu familia, casa puede ser tu trabajo, casa puede ser tu ministerio, casa puede ser tu estudio, casa. Hermano, todo debe ser sometido a prueba. Y todo tiene que llevarse con eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Nehemías, mi amado hermano? Para volver al caso de Nehemías, que Nehemías empezó a hacer las cosas correctamente. Vean ustedes que lo primero que nos enseña la palabra en Nehemías es que Nehemías, él empieza ante un plan tan grande como reconstruir una muralla en menos de 52 días, que sin tener conocimientos técnicos, sin saber lo que es una garlancha, sin saber lo que es un palustre, sin saber nada de eso, mi amado hermano, él acude al lugar correcto. ¿Sabe cuál es el lugar correcto? La presencia de Dios. Él empieza a orar. Él empieza, mi amado hermano, a clamar. Él no salió inmediatamente corriendo como una loca allá a Jerusalén, sino dijo, Señor, quiero tener claras las ideas, Señor. Él demoró 4 meses en oración, mi amado hermano, por ese pueblo, por su patria. Nehemías en ese momento halló el momento oportuno y ya tenía para esa época un plan en su mente, pero también tenía una carga en su corazón y en ese momento empieza a orar inteligentemente. Él empieza a orar con propósito. Dice, Señor, no es que me bendiga, Señor, no algo así, sino, Señor, este es el plan. Voy a hablar con el rey. Señor, dame gracia delante de aquel varón, porque tú sabes, Señor, que cuando el rey está de mal genio y si yo lo amargo más, él me manda a matar, Señor. Así que, Señor, dame gracia delante de aquel para que me escuche la petición que voy a hacerle, que me dé permiso de ir a mi tierra a ver qué se puede hacer. Ah, ¿sabe una cosa? ¿Usted cree que el Señor lo escuchó? Claro que lo escuchó. Cuando usted lee Nehemías capítulo 2, usted va a darse cuenta que efectivamente llegó el momento, el tiempo, el lugar y el tono correcto. Y entonces el rey notó que Nehemías estaba como inquieto. Está inquieto, ¿por qué? Porque tenía que decirle eso. Y el rey, ¿cómo estaba? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Por qué está haciendo esa expresión? ¿Estás triste acaso? Dijo, no, señor. Bueno, sí, señor. Lo que pasa es que le contó la historia de Nehemías, le contó el pueblo, toda esa cuestión, y el rey escuchó atentamente. Y llegó y dijo, o sea, que usted me puede... Pero dijo, claro que sí, váyase. Y además de eso, pide madera y lleva estos recursos allá. Le dio gente, le dio recursos. Amén. Porque así es Dios. Nehemías le está diciendo, Señor, quiero volver, pero el Señor vio la decisión de Nehemías. Y cuando usted es decidido, Dios no solamente le da la gracia, sino también le da los recursos. Y este hombre no llegó con manos vacías a Jerusalén. Cuando él llega en Nehemías capítulo 2, va usted a encontrar que él no llega a construir nada, sino empieza a evaluar. Dice que llegó un momento, él siguió orando, porque usted va a mirar allá el capítulo 1, versículos 4 al 11, él ora por esta necesidad. Luego del capítulo 2, versículos 4 al 8, sigue orando por otra necesidad. En el capítulo 4, del versículos 4 al 12, sigue orando por otra necesidad. En todo momento que se presentaba una objeción, ellos representan al Señor, mira este problema. Y luego que empieza a construir, llegan los enemigos, los que quieren desanimarlo. Sanballat y toda esta gente empezó a decirle, vaya, pero usted qué, ¿a qué viene acá? Es que usted quiere montar rancho aparte, es que se quiere rebelar contra el rey. O sea, le trataron de montar y desanimar a la gente que iba con él. O sea, este hombre tuvo que armarse de valor, tuvo que armarse, ponerse los pantalones y decir, no, señor. Y en todo momento, ¿sabe qué fue el éxito de este hombre? El éxito, mi amado hermano, fue
el hecho de que él no pidió para él pidió para el pueblo. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, casi todas las oraciones que el cristiano hace son para su propia necesidad? Y yo no veo en ninguna parte de la Biblia, especialmente, que la gente esté orando por sus necesidades, y la gente está orando es por las necesidades de otra. Mire usted, no hay ni una sola necesidad egoísta. Y no sé dónde sacamos y solamente oramos por nosotros y ya se acabó. Resulta que la petición es que usted ore por otros. Y entonces este hombre empieza a orar por otros. Él empieza a orar por recursos, él empieza a orar para que Dios le dé esa gracia, para que le dé esa sabiduría, para que lo rodee gente capaz, ¿cierto? Y esto me lleva a un principio. La oración no es tanto someter nuestras necesidades a Dios como someternos nosotros a Él. Eso es la oración. Cuando tú te metes en oración, lo único que estás haciendo es decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Y póngale cuidado, mi amado hermano, que el Señor le da esa gracia a este varón. Este varón empieza a tener todo tipo de obstáculos, pero gracias a su oración y gracias a su resolución, porque decidió hacerlo, no solamente dejarlo ahí, postergarlo, es que logró construir los muros en 52 días. Este hombre le ganó a todos los ingenieros que hay aquí en Colombia. La línea la demoraron como 12 años en terminarla, si no es que más. Le habían prometido que la terminaran en 4 y se echaron 2. La avenida Cali dijeron que la entregaban este mes. Ahora ya dijeron que la entregan de hoy en un año. El puente de la 127 con Boyacá, ya los contratistas botaron a todo y se llevaron la herramienta y dejaron eso ahí. Te dirá corrupción, ¿sí o no? Sí, corrupción. Pero fíjate que aquí un hijo de Dios, cuando es decidido, hace las cosas en el menor tiempo posible y lo mejor posible. Es un hombre de excelencia. Amén. ¿Cuántos son excelentes acá? ¿Qué sueños tienes tú para este año, hermano? Hay mucha gente que no le dice, ¿cuál es tu proyecto este año? No, ir al gimnasio para decir bajo esta panza, ¿cierto? ¿Ese es su proyecto solamente? ¿Cuál es su proyecto, hermano? No, tener carro, voy a decir cambio de carro porque ya el mío ya está muy viejito. ¿Cuál es su proyecto? ¿Será que los proyectos que Dios nos está dando solamente tiene que ver con lo natural? ¿O será que tiene que ver con lo espiritual? Yo por lo menos le digo, Señor, yo quisiera ver a mi nieta hablando en lenguas. Yo quisiera ver a mi hija sirviendo, o sea, a todos, y a ustedes. Mi proyecto, Señor, ¿qué debo hacer para poderlo lograr? Tal vez tengo que moderar mi agenda y dedicar de ese espacio de agenda ocupada que tengo un tiempo para enseñarles a ellos la Biblia, para sentarme con ellos, para que a mi nieta no ponerle tanto pintín ni cuquín, sino ponerle alabanza. Que a mi nieta enseñarle a orar por los enfermos. ¿Sabes? Ese es mi plan. Tú puedes tener un plan similar para tu vida, para tu familia. Y usted sabe, yo sé que cuando yo hago eso, estoy dejando un legado en mi nieta. Y yo sé que al día que vaya a esta tierra, ella le va a quedar eso en el corazón. Y gracias a eso, mi esposa es una mujer espiritualísima y ella es una mujer extraordinaria que lo motiva a uno a hacerlo. Qué bonito que nos podamos unir como matrimonio, ¿no? No solo que una mujer regularmente es la que lo jalan a uno, ¿no? Sino que nosotros los hombres tengamos iniciativa. Amén. Vas a colocar tus planes delante del Señor. ¿Cuántos son agradecidos por lo que Dios hizo este año? Póngase de pie y dígale gracias, Señor, por tu maravillosa bondad.